El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos en este domingo la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos de esta manera al final del tiempo litúrgico de la Navidad. Y frente a esta fiesta vale la pena resaltar dos aspectos fundamentales. El primero, ¿qué significa el bautismo del Señor? Indudablemente, el Señor, como bien lo afirmamos en el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo, es el Hijo unigénito del Padre. Y decimos en el credo: nacido el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Propiamente hablando, es el Hijo único de Dios, digámoslo así, el Hijo con H mayúscula. Es el Hijo único de Dios. Por eso Él no necesitaba el bautismo. Y entonces viene la pregunta: ¿por qué se hace bautizar por Juan el Bautista? Sencillamente es un signo visible que por una parte busca revelar esa naturaleza filial de Jesús en relación a su Padre Dios. Marca el inicio de su vida pública, donde hará la obra que el Padre le encomendó realizar, que es la instauración de ese reino de Dios en un mundo ya abocado a la perdición por su propio pecado, y que alcanzará su cumbre en el sacrificio que consumará en el madero de la cruz. Esa es la obra que el Padre le había encomendado al Hijo realizar, sostenido por el Espíritu Santo, animado por el Espíritu Santo. Por eso el bautismo es claramente la manifestación visible de Dios que nos entrega a su propio Hijo. Es el cumplimiento, pudiéramos decirlo así, de aquello que encontramos en San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es la manifestación visible de Dios, que en su amor misericordioso por el género humano ya perdido y dedicado a la perdición eterna, nos entrega a su propio Hijo. Pero el bautismo también de Jesús significa que santifica las aguas del bautismo, y lo que Juan Bautista realizaba para el perdón de los pecados, ahora el Señor le confiere un nuevo significado, y es precisamente el medio por el cual Dios nos asumirá en su presencia en una nueva condición. Y ese es el segundo aspecto que vamos a resaltar en esta reflexión. Celebrar el bautismo del Señor es reconocer que en el gesto de Dios, de su amor y de su misericordia, ha tenido bien llamarnos a ser hijos e hijas de Dios. Y esto es posible por el sacramento del bautismo, que no solamente va a ser para el perdón de los pecados, porque efectivamente el bautismo otorga el perdón. En todos nosotros, siendo niños bautizados,
fue borrada la mancha del pecado original con que todos nacemos. Al nacer en este mundo nos introducimos en un mundo marcado, manchado por el pecado. El bautismo nos borra esa mancha. Y si se bautiza adulto, lo coloca en un estado de santidad y pureza donde toda su historia de pecado queda anulada, borrada. Pero además de eso, y como la condición más excelsa que confiere el bautismo es que nos hace hijos de Dios, llamémoslo así con H minúscula, hijos, porque somos hijos en el Hijo, en Jesús, hijos adoptivos de Dios. Y como hijos adoptivos podemos entonces, como Jesús, clamar a nuestro Dios como Padre, tal como Él nos lo enseñó en la preciosa oración: Padre nuestro que estás en el cielo. Ya nos dirigimos a Él no como criaturas, sino como hijos e hijas de Dios, y por lo tanto implica para nosotros el inicio de una nueva vida. Ser bautizado significó renacer de nuevo, un nuevo nacimiento, en una condición superior, la condición de ser los hijos de Dios. Fuimos levantados y elevados a la participación de la vida de Dios que el Señor nos ofrece por el sacramento del bautismo como puerta de entrada a la vida cristiana. Hay un aspecto que vale la pena subrayar después de haber examinado estos dos sentidos, y es lo que aconteció al momento de ser bautizado Jesús. Dice el relato de San Mateo: se abrieron los cielos y Juan vio el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que bajaba como una paloma y se posaba sobre Jesús una vez que fue bautizado y salió del agua. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La complacencia de Dios en su Hijo Jesús justamente se da porque es el Hijo que obedece. Cuando en aquel relato del Evangelio de San Juan, allí en el pozo de Jacob, después del diálogo con la samaritana, Jesús lo señala: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Cuando está justamente antes de ser aprehendido en su oración allí en el huerto de Getsemaní, en medio de esa oración cargada de angustia y de desolación, exclama: si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso esa obediencia perfecta del Hijo es el objeto de la complacencia de su Padre Dios. La pregunta que hay que plantearnos es: ¿Dios podrá complacerse en nosotros, sus hijos e hijas, porque somos obedientes a su voluntad? Ese es el punto de inflexión que tenemos que encontrar en este domingo. La manera como yo estoy llevando mi vida complace a Dios. La manera como yo hago mis acciones, mi forma de sentir, mi manera de hablar, mi manera de mostrarme ante los demás, ¿está realmente en línea con las leyes y mandatos del Señor? ¿O soy de aquellos que me gusta manosear un poco las leyes y mandatos del Señor? Quizás las considero como cargas opresivas, me cuesta la obediencia, o incluso he llegado al punto de viciar mi conciencia, que ya nada me acusa y creo que todo en mi vida está perfecto cuando en realidad no lo está. Hoy sencillamente supliquémosle al Señor que nos permita tener la humildad suficiente para que, también llenos del Espíritu Santo, que efectivamente recibimos el día del bautismo y de manera más plena en la confirmación, podamos discernir nuestra vida y establecer lo propio de Dios y lo que ofende a Dios, lo que nos margina de Dios, y así tener claridad sobre
qué es aquello de lo que necesitamos convertirnos. Supliquémosle siempre en nuestras oraciones al Señor que nuestra conciencia no se vicie, que no perdamos la conciencia de pecado, porque es ahí cuando entonces arruinamos nuestra salvación. Cuando tenemos claridad del pecado y necesidad de ser demasiado escrupulosos, sabemos nosotros en qué necesitamos trabajar. Fluirá en nosotros la necesidad de acercarnos a la confesión. Por eso, como lo decimos siempre en el acto penitencial, al comienzo de cada Eucaristía, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Hay muchos aspectos en nuestra vida que sencillamente desagradan a Dios. Y así como ustedes esperan la obediencia de sus hijos, la rectitud de sus hijos, con más razón aún Dios espera nuestra obediencia y nuestra rectitud de vida, y esa es su complacencia. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.